Bueno, la intención de este video es de lograr una comparación simple entre las tecnologías de audio analógica y digital, ¿no? Simplemente en base a una señal sinusoidal y a programas que se pueden encontrar en la web. Entonces, típicamente la grabación del CD tiene una frecuencia de muestreo de 44.1 kilohercios. Es lo mínimo, ¿no?, que es recomendable para no perder información. Es dos veces la frecuencia máxima de audio. En este caso, la frecuencia máxima de audio que podemos escuchar son 20 kilohercios. Es decir, que con una frecuencia de 44.1, de acuerdo a la teoría, no habría gran pérdida de señal de audio. De ahí viene ya un DVD de audio de una mayor resolución, de 96 kilohercios de muestreo, y finalmente de mucha más alta resolución comercial, a 192 kilohercios de muestreo. Es el sistema PONO que lo creó o lo fomentó Neil Young. Y bueno, y las frecuencias a las que voy a hacer la prueba son tres básicas: 50 Hz baja, 1 kHz media y 10 kHz alta. Estas tres son audibles para la mayor cantidad de gente. Entonces, como dije al inicio, estoy utilizando una onda sinusoidal. Y esta es la primera prueba. La primera prueba es una onda sinusoidal de 50 Hz a un muestreo de 44 kHz. Entonces más o menos se nota que la onda sinusoidal es continua, tiene una forma sinusoidal. Los puntos están lo suficientemente juntos como para que no se note una distorsión grande, ¿no? Yo tengo un pequeño programa que he bajado de internet que me permite hacer grabación con diferentes frecuencias de muestreo, ¿no? Y la reproducción la estoy haciendo en un programa Audacity, que es muy común. Entonces, esta primera onda es a 50 Hz y con un muestreo de 44 kHz. ¿Qué pasa si el muestreo lo subimos a 96 kHz? Más o menos se mantiene lo mismo, ¿no? La misma forma, no hay gran distorsión. Y si fuese a 192 kHz de muestreo, el mismo tono de 50 Hz, igualmente, o sea, en teoría va a mejorar considerablemente porque el número de puntos de muestreo aumenta, ¿no? Acá a la vista vemos que prácticamente es continuo. Este es un programa casero, ¿no? Da simplemente una idea. Entonces probemos con otra frecuencia. Con la frecuencia de 1000 Hz y con una muestra de 44 kHz. En este caso sí ya se nota los puntos de muestreo. Estos son los puntos de muestreo, los que se pueden ver aquí. Aún no se pierde la onda sinusoidal, pero no es completamente continua como la de una señal analógica, ¿no? Puede tener un efecto en el sonido. No es muy grave, pero puede tener un efecto en el sonido a medias frecuencias. Si por el contrario lo hacemos la misma onda o tono de 1000 Hz, lo muestremos a 96 kHz, se nota que los puntos de muestra son mucho más cercanos. Entonces va a haber mucho menos distorsión de la onda sinusoidal original, ¿no? Si más bien lo ponemos a 192 kHz de muestreo, el tono de 1000 Hz, va a ser mucho más continuo. En este caso no se nota mucho, pero hay mucho más cantidad de puntos de muestra que en el anterior caso. Entonces, probemos entonces con una onda de 10 kHz, un tono de 10 kHz a un muestreo de 44 kHz, que es la frecuencia de muestreo del CD. En este caso sí hay una distorsión considerable. Esta teóricamente es una onda sinusoidal, pero como se puede ver está completamente deformada. Aquí prácticamente se ha convertido en una onda triangular. Entonces el sonido va a cambiar, a pesar de que puedan meterle filtros digitales, te puedan arreglarlo de alguna forma. Es una onda completamente diferente a una onda sinusoidal, y los 10 kHz es una frecuencia que es plenamente audible, ¿no?
está contenida en varios instrumentos, da la resolución, ¿no? Entonces puede tener un efecto tal vez arenoso o no muy cálido. Si hacemos un muestreo a una mayor frecuencia, por ejemplo, lo muestremos a 96 kHz, el número de muestras se incrementa. Entonces, en ese caso ya se parece más a una sinusoidal. Es, es muy parecida a una sinusoidal, pero sin embargo las pérdidas generan una distorsión en la señal, pero está mucho mejor que lo anterior, ¿no? Simplemente hemos incrementado la frecuencia de muestreo. Si la frecuencia de muestreo aún la aumentamos a 192 kHz para el mismo tono de 10 kHz, es mucho más continuo. Entonces hay una gran diferencia entre los 192 kHz de muestreo y esto, que son los 44 kHz del CD. Entonces, lo más cercano la forma más, eh, la mejor forma, digamos, de acercarnos al sonido analógico es mejorando definitivamente la frecuencia de muestreo de la señal. Acá se está demostrando con elementos caseros, ¿no? Eh, el problema es que esta tecnología del CD viene del año de 1980, cuando no había mucho espacio en el CD. El CD estaba limitado pues a, no sé, tal vez 700 megas, ¿no? Entonces tenía que acomodarse a eso. Teníamos una frecuencia de muestreo relativamente baja y teníamos este problema en las altas frecuencias. Pero en esta época las capacidades se han incrementado considerablemente, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el DVD que es muy cercano a los 5 gigabytes, ¿no? Entonces hay más espacio y ya se puede pensar en incrementar la frecuencia de muestreo para acercarnos más al sonido analógico. Personalmente yo he hecho pruebas entre analógico y digital, prueba A y B, entre un long play y un CD. Bueno, el CD evidentemente tiene menos ruido, tiene más rango dinámico, más extensión en las frecuencias, pero el long play es más cálido. Y posiblemente la explicación es por esta, ¿no? Estos picos de acá generan una incomodidad al oído humano. Inicialmente puede sonar bien, pero el long play, o puede ser una cinta de carrete, pero que sea analógica con un número infinito de puntos de muestreo, es más cálido que el CD en las pruebas que yo he podido hacer. Y bueno, acá hay una demostración gráfica, ¿no? Sino que posiblemente no es muy comercial, implica más costo en la producción, más espacio, ¿no? Y equipos más sofisticados. Bueno, finalmente este es un estudio breve de por qué el sonido analógico puede ser más cálido que el sonido digital.